Y vía Zoom de inmediato nos vamos a contactar con Camila Bota Salgado, el Centro de Prácticas Sociales de la UVM. ¿Cómo está? Muchas gracias por recibir este llamado. Muchas gracias, Eduardo. Muy agradecida de la invitación. Yo muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, queremos conversar de un tema en particular. Ya finalizaron la temporada escolar, universitaria, también la fiesta de fin de año, Navidad, Año Nuevo, las vacaciones, altas temperaturas. Y los niños, niñas y adolescentes siempre hay que respetarle sus derechos. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes nos podrían entregar? Ahí, Eduardo, comentar que esta época es bastante compleja desde la perspectiva de la organización familiar de gran parte de la población. Como tú decías, está el tema de las vacaciones escolares que genera tensión al interior de las familias asociado al cuidado de los hijos. Es decir, tenemos un papá, ¿cierto? Eventualmente una mamá, que ambos trabajan y tienen que decidir con quién dejan a los hijos. Eso ya per se es un factor de estrés para las familias, sumado al gasto adicional de disponer de cuidados que muchas veces ni siquiera están disponibles. Muchas familias en estos casos recurren a sus redes de apoyo, ¿cierto? A algún otro familiar, pero no siempre esta red de apoyo está disponible para todos, ¿ya? Entonces ese es un primer elemento que suele ser bastante estresor para las personas en esta época. Esto sumado a las festividades de Año Nuevo, de Navidad, ¿cierto? Que genera una serie de gastos adicionales. Muchas veces las familias, sobre todo de padres separados, se disputan de cómo van a solventar este gasto adicional. Por ejemplo, quién va a asumir el costo de los regalos, cómo se van a distribuir las fechas, es decir, quién pasa con los hijos de la Navidad, quién pasa con los hijos del Año Nuevo. En ocasiones existen acuerdos previos que las partes quieren respetar, ¿cierto? En ocasiones no respetan estos acuerdos o bien no existen. Es muy habitual en nuestro país que lamentablemente luego de la ruptura de las parejas no se formalicen acuerdos respecto de la forma en que los progenitores se van a relacionar con los hijos después de la ruptura. Eso es bastante habitual, Eduardo. Entonces, todos estos elementos generan bastantes complicaciones a nivel familiar que en esta época suelen observarse. En nuestra experiencia, a nuestro centro en esta época suele llegar un número importante de personas que requieren asesoría en materia familiar justamente vinculada a estos aspectos que suelen cristalizar un poco en estas épocas de fin de año. Suelen, en el fondo, verse un aumento significativo de casos de familia, como también casos de divorcio, ¿cierto? Al verse sometido a la familia a veces a mayor estrés durante esta época. Esa es una parte, Camila. Bueno, hay un desgaste, como escuchábamos, por parte de los niños emocional y también de los padres, no tan solo en esta fecha, porque también se vienen las vacaciones, los padres separados están trabajando quizás los dos. El cuidado del menor, también cómo se distribuyen las vacaciones, ¿qué es lo que más se recomienda? Ahí, Eduardo, yo creo que, primero formalizar acuerdos. Yo creo que no hay una fórmula mágica que sea una fórmula estandarizada que sea conveniente para todas las familias. Yo creo que hay que mirar la realidad de cada familia, ver cómo son los tiempos, cuáles son las alternativas de cuidado, tratar de privilegiar más que un acuerdo que a lo mejor sea numéricamente exacto. Por ejemplo, no sé, voy a pasar una semana con la mamá y una semana con el papá, tratar de pensar en el bienestar de los hijos. Por ejemplo, si hay alguno de los padres que tiene más disponibilidad durante esta época, a lo mejor privilegiar que estén con ese padre en esta época, ¿cierto? Acuerdo que puede ser incluso ajustado durante estos meses de verano. Entonces yo me restaría de estandarizar. Yo creo que acá cada familia tiene que hacer un trabajo interno de ver en el fondo, pero pensando en los hijos. Yo creo que eso es clave. Pensando y escuchando a los hijos. Es importante, sobre todo cuando son hijos adolescentes, que se les escuche, ¿ya? En otro contexto, obviamente no en el contexto de una discusión familiar, sino que a lo mejor se les pueda consultar en el fondo cuál es su parecer, cuántos tiempos quieren pasar con un progenitor, cuántos quieren pasar con otro progenitor, pensando, por ejemplo, en adolescentes que tienen también vidas sociales más activas, que a veces quieren compartir más con los amigos, quieren hacer deporte, y ahí en ocasiones los papás de repente, por sujetarnos a estos formalismos, ¿cierto? O a estos acuerdos, de repente obviamos la opinión de nuestros hijos, pensando que, por ejemplo, ya me toca a mí, ¿cierto? Me corresponde este fin de semana, entonces yo tengo que hacerlo valer, aun cuando a lo mejor el propio hijo tenga otra actividad que pueda ser significativa. Por ejemplo, un paseo de fin de año de su colegio, ¿cierto? Que a lo mejor para un hijo puede ser súper importante compartir con sus padres. Entonces yo creo que ahí el llamado sería que los padres se puedan conversar, ¿cierto?, sobre estos temas y poder tratar de procurar acuerdos. Yo creo ahí, Eduardo, que eso es
es la clave, en el fondo, procurar acuerdos pensando en el bienestar de los hijos, lo que no siempre es fácil, a veces Sí, es pero bastante problemático. me imagino, bueno, lo principal son los derechos, que esos se respetan, pero hay casos independientes quién está al cuidado, ya sea la madre o el padre que están divorciados, están separados. Y cuando en este caso el hijo o hija no quiere ver o no quiere estar con uno de ellos. Ya, ahí Eduardo, bueno, yo no me atrevo a dar fórmulas generales, pero eso depende. Puede suceder que no quiera estar, pero que no quiera estar en una oportunidad específica. Por ejemplo, en el ejemplo que yo te comentaba, que a lo mejor no quiere irse con la mamá o el papá el fin de semana porque tiene otra actividad que le parece más interesante. Pensemos en un adolescente que a lo mejor ya quiere compartir con Pero, sus pares. Camila, En ese disculpa, caso, la idea es no forzar en el fondo al hijo, ¿cierto? Camila, ¿me escucha? Que eso debilita el vínculo. Perdón, Eduardo, te Sí, escucho. a ver, quiero ser más específico en el caso de que el hijo, vamos a poner hombre, ¿ya? Que vive con la mamá y no se lleva bien con el papá. Y la mamá le dice, te vas a ir las vacaciones con tu padre y el menor no quiere. Ya, ahí, Eduardo, de alguna forma se genera una tensión importante a nivel familiar. En rigor, no se podría obligar a ese hijo que no quiere a irse con el padre, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente en esa hipótesis el padre va a llegar, ¿cierto?, a buscar a su hijo y va a querer llevárselo a pasar la semana. Por otra parte, la madre va a sentir que tiene que cumplir con este acuerdo y el hijo va a quedar en medio, ¿ya? Pero ahí mi consejo sería, en el fondo, no forzar a los hijos a mantener la relación, tratar de quizás acudir a un profesional que pudiera mediar en esta relación. Puede ser que exista algún motivo porque el hijo no quiera ir a la casa del otro progenitor. Estos acuerdos se pueden revisar porque a veces pasa, Eduardo, que llegan a un acuerdo en una etapa vital del hijo, por ejemplo, cuando los hijos son más pequeños, pero después este acuerdo ya no sirve cuando el hijo es más. Entonces igual hay que ir revisándolo cada cierto tiempo. Esta revisión puede ser, por lo ideal que sea, por los propios padres, pero si no hay acuerdo entre los padres, se puede someter a modificación por parte de los tribunales de familia. Entonces ese sería mi consejo, Eduardo, quizás poder indagar en por qué el hijo no quiere relacionarse con el progenitor, poder buscar alternativas de revinculación, bueno, siempre que no exista alguna situación grave de por medio que pueda poner en riesgo su interés superior, ¿cierto?, o su integridad. Pero pensando en a lo mejor una relación que se encuentra un poco alejada o dañada, hay profesionales que son expertos en el fondo en hacer procesos de revinculación entre padre e hijo. Entonces ahí yo creo que el consejo sería, más que forzar una situación que a lo mejor puede terminar dañando más la vinculación, sino que acudir a algún profesional que pudiera hacer un acercamiento y no instar en el fondo en algo que a lo mejor puede ser contrario a lo que quiere el hijo. Aquí estamos Finalmente, hablando, perdón. sí, finalmente quiero preguntarte, Camila, ¿cuál es la recomendación para los padres, ya sea para el papá o la mamá, con sus hijos que son menores y que por una u otro motivo no van a poder pasar, sobre todo la Navidad, más que las vacaciones, con uno de sus padres, que ya sea porque está lejos, porque la convivencia no fue buena hasta el día de hoy, por cualquier otra circunstancia? Yo creo, Eduardo, que hay que pensar en los hijos. Yo creo que, bueno, aquí no hay familia perfecta, creo yo, pero habría que pensar en los hijos. Para los hijos, por regla general, ambas figuras, ¿cierto?, paterna y materna, son relevantes y son significativas y quieren compartir con ellos en estas fiestas importantes. Si no se puede, ¿cierto?, porque la familia a lo mejor está pasando una distancia que puede estar mediada por varios elementos, mi consejo sería que el progenitor que va a tener a los hijos, que va a pasar las fiestas con ellos, trate de generar espacios también de contacto con el otro progenitor, ya sea una llamada telefónica, ¿cierto?, una visita al día siguiente. Eso es lo más habitual, Eduardo, que los tiempos se distribuyan, que el hijo pase con uno de los progenitores la Navidad y que al día siguiente pueda compartir con el otro, para también hacer una celebración, poder también conversar al respecto, poder pasar este momento tan significativo. Eso sería quizás lo más aconsejable, ¿ya? En los acuerdos de relación directa y regular que se dan en contextos judiciales se suele establecer que el niño va a pasar o la niña va a pasar una fiesta con un progenitor y la fiesta siguiente con el otro. Por ejemplo, la Navidad con la mamá, el Año Nuevo con el papá, y que al año siguiente esto se invierte. Es decir, pasaría la Navidad con el papá y el Año Nuevo con la mamá, para tratar de establecer relaciones equitativas, es decir, que no siempre sea el mismo quien pase las fiestas.
Bueno, lo Eso, principal creo es yo, tener como- una buena planificación. Camila Bota Salgado, del Centro de Prácticas Sociales de la UVM, queremos agradecer este contacto y estas recomendaciones para estas fechas que son, bueno, bastante sensibles, lamentablemente, para muchas familias que no están, por una u otra circunstancia, unidos, el padre, la madre, y pensar siempre en el bienestar de los hijos. Sí, Eduardo, yo creo que esa es la clave, tú lo has dicho, en el fondo pensar el bienestar de los hijos, tratar de quizás, o sea, no van a desaparecer los problemas, pero sí enfocarse en qué sería lo mejor para tu hijo o hija. Yo creo que siempre es un buen elemento para tomar decisiones. Yo creo que ese es mi llamado, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Que estés muy bien, hasta luego. Vamos a ir a la pausa, siga junto a nosotros, ya continuamos.